Bueno, entonces vamos a tratar de explicar de un principio el capítulo de cinemática del cuerpo rígido. ¿Ya? Lo que habíamos comentado es que si ustedes tienen un sistema físico o un sólido rígido, en este caso, que está compuesto por varias partículas que habíamos indicado la anterior clase, ¿no? Entonces, la característica de un sólido rígido es que la distancia que existe entre dos puntos o entre dos partículas no puede cambiar. A eso se lo llama brazo de palanca, ¿no es cierto? Ustedes tienen un sólido rígido que está compuesto por varias partículas y la distancia que hay entre dos partículas, esa distancia, no importa si el sólido rígido esté rotando o se esté trasladando, lo importante es que la distancia que hay entre estos dos puntos, yo lo coloqué el punto B y el punto A, no puede cambiar, no importa si el sólido rígido esté rotando o el sólido rígido se esté trasladando, ¿ya? Entonces, la distancia que hay entre este punto rojo y este punto rojo de acá no va a cambiar, simplemente va a ser la misma. Entonces, para poder describir, por ejemplo, el movimiento de este punto B respecto de este punto A, necesitamos un sistema de ejes coordenados. Los ejes tradicionales, el eje X, el eje Y y el eje Z, está saliendo del acrílico. Entonces, para poder describir el movimiento de este punto B respecto del punto A, la velocidad que tiene el punto B respecto de este punto A se describe de la siguiente manera. Simplemente es relativo, ¿no es cierto? Va a ser un movimiento relativo que ustedes conocen de su curso de física 100. Entonces vamos a indicar la velocidad que tiene el punto B respecto del punto A, esto es la notación, es igual a la velocidad del punto B menos la velocidad del punto A. Repito una vez más, esto lo han llevado ustedes en su curso de física 100, ¿ya? Ahora bien, simplemente vamos a decir que esta velocidad queremos, la velocidad de este punto B respecto del punto A, ¿no? Entonces, este que está con signo menos, le vamos al otro lado con signo más y tenemos esta expresión de acá, ¿no? Y lo copio la velocidad de B, lo copio la velocidad de A y la velocidad del punto B respecto del punto A. Ustedes siempre conocen de su curso de física 100, ¿no es cierto? En módulo, la velocidad tangencial se define como la velocidad angular multiplicado por el radio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estoy tratando de indicar, ¿no? Simplemente estoy reemplazando ahora de manera vectorial. La velocidad del punto B respecto del punto A simplemente es la velocidad angular que tiene ese sólido AB, esta parte de acá, ¿no? Toda la velocidad angular que tiene este punto B, producto vectorial, el brazo de palanca del punto B respecto del punto A, aquí está. Para poder describir el movimiento de este punto B, estoy indicando que el sistema de referencia está en el punto A, ¿no? Entonces, esto sería el eje X, hacia arriba el eje Y, y saliendo del acrílico sería el eje Z, ¿no? Para poder describir el movimiento del punto B. Entonces, esto es la ecuación que les mostré a un principio para poder describir la velocidad del punto B. Ahora bien, mira, para poder utilizar esta ecuación necesitamos dos instantes, el instante A y el instante B, ¿no? Para poder describir el movimiento de este punto B respecto del punto B, simplemente se necesitan dos instantes, el instante A y el instante B. Entonces, cuando este sólido, el punto A, va a estar rotando, simplemente la velocidad angular va a ser de todo este sólido rígido, ¿no es cierto? Y eso va a ser la velocidad angular AB, que está descrito en este punto de acá, ¿no? Ahora, la aceleración también va a ser la aceleración del punto B respecto del punto A, también va a ser relativo, ¿no? Ahí está entonces, relativo, ¿no? Y simplemente este que está con signo menos, al otro lado le he llevado con signo más para poder describir el movimiento de la aceleración del punto B, ¿no? Y simplemente la aceleración también, perdón, la aceleración también se define como la aceleración angular multiplicado por el radio, ¿no es cierto?
Entonces, esta parte de acá es la aceleración tangencial y esta parte de acá es la aceleración normal o la aceleración centrípeta, ¿no? Y simplemente, como es relativo, aumentamos esta aceleración del movimiento del punto A. Esto de acá se puede demostrar, ¿no es cierto? Entonces, estas dos ecuaciones son bien importantes. En la parte del sólido rígido no hay mucho para que ustedes, para que nosotros podamos, para que podamos describir el movimiento de este punto B respecto del punto A, ¿ya? No hay mucho para poder hacer análisis en la parte del sólido rígido. Solamente se utilizan estas dos ecuaciones que están entre nubecitas, ¿ya? Esto es una aceleración, la aceleración tangencial en el punto B, y esto es la aceleración normal en el punto B, ¿no es cierto? Y si se está moviendo el punto A, habría que acoplar esta aceleración más para poder describir el movimiento del punto B, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, si este punto lo fijamos fijo y quiero describir el movimiento del punto B, fíjense que simplemente va a ser esto de acá. Va a ser un movimiento circular, ¿no? Y, y prácticamente esto es la velocidad tangencial, ¿no? Acá lo podemos describir. A esto estoy indicando, esto de acá es la aceleración del punto B, perdón, la velocidad del punto B, ¿no? Y también su aceleración, ¿no? La velocidad que tiene el punto B como vector, ¿no? Bien. Y también tendrá una aceleración en ese sentido y también tendrá una aceleración en este sentido que se llama aceleración centrípeta. Es un movimiento circular y eso es el brazo de palanca. Entonces, en todos los ejercicios vamos a poderlos utilizar nosotros esta ecuación de acá y esta ecuación de acá en los ejercicios que vamos a ir resolviendo uno por uno, ¿ya? Entonces, sólido rígido simplemente se refiere a que un sólido está compuesto por varias partículas, pero lo más importante es que la distancia entre dos puntos del sólido rígido no puede cambiar, no hay deformación, ¿ya? Esto es un caso ideal, ¿no es cierto? Para que sea real, siempre los sólidos rígidos se deforman, ya cuando hay un tipo de movimiento, ya sea cuando estén rotando o cuando se estén trasladando, ¿ya? Entonces, en el sólido rígido, la distancia entre esos dos puntos no cambia, permanece constante. Entonces, no se olviden de esa situación, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir, les mandé un link, ¿no es cierto?, en el WhatsApp. Vamos a ir resolviendo los problemas del libro de Beers-Johnston, Dinámica de Beers-Johnston de la 9ª edición, ¿ya? Hay varios ejercicios, ¿no? No importa entonces si en el libro de Bill Johnson hay varios problemitas, ¿no? Esto es una base, esto es otra base, esto es otra base, qué sé yo. Si esto es el punto A y esto es el punto B, esto es el punto C, esto es el punto D, no importa que haya varias bases, ¿ya? Lo importante es que vamos a ir acoplando punto a punto, ¿ya? Vamos a pegar el sistema de referencia acá para poder describir el movimiento de este punto B. Luego, posteriormente, vamos a pegar el sistema de referencia en el punto B para poder describir el movimiento del punto C. Luego vamos a montar nuestro sistema de referencia en el punto C para poder describir el movimiento en el punto D. Entonces, esto de acá vamos a acoplarle, vamos a utilizar para poder describir a esta ecuación, y también este mismo vamos a utilizar para poder describir el movimiento de esta ecuación, ¿ya? No se olviden entonces siempre leer antes los enunciados que están en el libro de Bill Johnston para poder resolver los problemitas venideros. Bueno, eso va a ser todo por ahora, jóvenes. Espero que se haya entendido la parte teórica de cinemática del cuerpo rígido para poder resolver problemas.